¿Te has preguntado alguna vez cómo una sola compañía pudo perder el equivalente a más de 1.500 millones de dólares de hoy en un producto que, sencillamente, nadie quiso comprar? Los años 80 no fueron solo laca en el pelo y música de sintetizador, fueron también la década de los grandes sueños rotos. Hoy vamos a abrir el baúl de los recuerdos para hablar de 12 promesas que nos vendieron el mañana y acabaron acumulando polvo en el desván del olvido. Empecemos con un sonido, ese repiqueteo seco, casi hipnótico, que llenó los patios de los colegios, el tiki-taka de los clackers. Este no fue un fracaso por falta de interés, todo lo contrario, fue un éxito tan grande que se volvió, literalmente, un peligro público. Dos esferas de un acrílico durísimo, unidas por un cordel. El objetivo era hacerlas chocar arriba y abajo, cada vez más rápido. ¿Recuerdas el tacto frío y liso de esas bolas en la mano? La idea era simple, barata, adictiva. Y lo consiguieron. Pero había un pequeño problema en el diseño. Cuando esas esferas de plástico chocaban con demasiada fuerza, a veces, explotaban. Se hacían añicos, lanzando pequeños proyectiles de plástico afilado en todas direcciones. El resultado eran cortes, visitas a la enfermería y, en los peores casos, lesiones en los ojos. Para mediados de la década, su venta ya estaba prohibida en muchos lugares. Una lección extraña. A veces, morir de éxito no es solo una frase hecha. Ahora viajemos a 1985. Imagina ser Coca-Cola, la marca más reconocible del planeta, y decides cambiar la receta secreta que ha funcionado durante casi un siglo. Así, de la noche a la mañana, nació la New Coke. En las pruebas a ciegas, curiosamente, la gente parecía preferir ese nuevo sabor, un poco más dulce. Parecía una apuesta segura, ¿verdad? Pero Coca-Cola olvidó algo fundamental. No bebíamos Coca-Cola solo por su sabor. La bebíamos por lo que significaba. Era el sabor de las fiestas de cumpleaños, de las tardes de cine, de los domingos en familia. La reacción del público no fue de decepción, fue de traición. Las centralitas de la compañía se colapsaron. Hubo protestas en las calles. La gente compraba cajas y cajas de la fórmula original para guardarlas como un tesoro. En menos de 3 meses, tuvieron que rendirse y relanzarla de siempre, ahora bajo el nombre de Coca-Cola Classic. Nos enseñaron que el corazón tiene razones que el marketing no entiende. Ahora, una visión del futuro que salió muy mal. Alguien, en una oficina, te describe el vehículo del mañana, un triciclo eléctrico, abierto, en el que viajas casi pegado al suelo. ¿Suena a disparate? Pues ese fue el Sinclair C5. La promesa era maravillosa. Un transporte personal ecológico, barato y con un diseño que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Pero la realidad era otra cosa. Te sentabas tan bajo que los conductores de los coches simplemente no te veían. La batería, con suerte, aguantaba un paseo corto por el barrio. Y, por supuesto, no tenías ninguna protección contra el viento, la lluvia o el frío. Imagínate eso en el clima de Inglaterra. Un desastre anunciado. De las 100.000 unidades que pensaban vender el primer año, apenas llegaron a 17.000. El Sinclair C5 nos recordó que del papel a la calle hay un trecho muy, muy largo. Coleco, el gigante de los videojuegos, quiso dar un paso más allá y entrar en el mundo de los ordenadores personales con su modelo Adam. La promesa era un sueño para cualquier familia, un ordenador completo, con su impresora y su unidad de cintas, que además era compatible con sus videojuegos. Un todo en uno. Pero el sueño se convirtió en pesadilla nada más sacarlo de la caja. Los primeros modelos tenían una tasa de fallos altísima. Y lo más increíble de todo, la impresora, al funcionar, generaba un campo magnético tan fuerte que borraba los datos de las cintas de casete que tenías al lado. ¿Te lo puedes imaginar? El propio aparato destruía tu trabajo. Era un producto que se saboteaba a sí mismo. Coleco perdió una fortuna y jamás logró recuperarse del golpe. El Adam es el ejemplo perfecto de que las prisas pueden cavar tu propia tumba. Y apenas estamos a mitad de camino, porque todavía nos queda por recordar un coche que se hizo leyenda en el cine, pero que en la vida real fue un desastre, y un videojuego tan malo, que acabaron enterrándolo literalmente en el desierto. Pero antes, una pequeña pausa. Si estas historias te remueven algo por dentro, como a nosotros aquí en Secretos de Nuestra Época, este es un buen momento para que te suscribas y actives las notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros viajes al pasado.
Polaroid era el rey de la magia instantánea. Hacías una foto, y en tus manos, veías aparecer la imagen. Era casi brujería. Así que, en 1977, se hicieron la pregunta lógica: ¿y si hacemos lo mismo con el cine? El resultado fue el Polavisión. La promesa era filmar tus películas caseras y poder verlas al instante, sin esperar al revelado. Pero la realidad era torpe y limitada. Los cartuchos solo grababan 2 minutos y medio, sin sonido, y el formato era tan particular que no podías editarlo ni hacer copias. Además, era carísimo. Y para colmo, el VHS y el Betamax ya estaban llamando a la puerta, ofreciendo horas de grabación con audio. El Polavisión fue como llegar a una carrera de coches montado en un patinete. Su final fue rápido, silencioso y muy costoso para Polaroid. Y si de costos hablamos, RCA se lleva la medalla de oro. Su sistema Selectavision Videodisc costó una barbaridad en investigación y desarrollo, y el batacazo fue monumental. La idea era un disco de video, más barato que las cintas de VHS, pero los discos eran delicados como el ala de una mariposa, se rayaban con solo mirarlos. La calidad de imagen era peor que la del VHS y, lo más importante, no se podía grabar en ellos. En un mundo donde la gente ya estaba descubriendo la maravilla de grabar su película favorita de la tele, RCA les ofrecía un aparato que solo podía reproducir lo que comprabas. Era como vender un teléfono que solo recibe llamadas, pero no puede hacerlas. Lo retiraron en 1984, dejando un agujero financiero legendario. Una lección carísima sobre la importancia de dar a la gente lo que realmente quiere. Antes de que el Macintosh cambiara el mundo, Apple lanzó en 1983 el ordenador Lisa. Y hay que ser justos, era una máquina revolucionaria. Tenía una interfaz gráfica, un ratón, iconos en la pantalla, todo lo que hoy nos parece normal, pero que en aquel entonces era pura ciencia ficción. El problema no era la visión, era el precio. Costaba casi $10,000 de la época. Ajustado a la inflación de hoy, sería como pagar más de $30,000 por un ordenador personal. Era un precio inasumible. Además, era lento y las empresas para las que estaba pensado ya tenían sistemas que, aunque más antiguos, funcionaban. Pero aquí viene lo interesante. Todo el aprendizaje, todos los errores de Lisa, se convirtieron en la base sobre la que se construyó el éxito del Macintosh un año después. A veces, el fracaso no es un final. Es solo el maestro más caro que tendrás. El Laserdisc era, técnicamente, muy superior al VHS. Quienes lo vieron funcionar en su día lo recuerdan perfectamente. La calidad de imagen era asombrosa, casi como la del cine, y el sonido era espectacular. Pero tenía grandes problemas prácticos. Los discos eran gigantes, del tamaño de un disco de vinilo, frágiles y muy caros. Y de nuevo, el mismo pecado capital. No podías grabar tus propios programas. Nunca consiguió arañar más que un pequeño porcentaje del mercado. Se convirtió en un formato de nicho para cinéfilos con dinero. Sin embargo, toda su tecnología sentó las bases para lo que años después serían el DVD y el Blu-ray. No siempre gana el que llega primero. A veces, solo le muestra el camino al que viene detrás. Pocos coches son tan icónicos. Cierra los ojos. Esas puertas que se abren hacia el cielo como alas de gaviota, esa carrocería de acero inoxidable, fría al tacto. El DeLorean DMC-12 parecía un vehículo llegado del futuro. Y bueno, una película se encargó de que así fuera. Pero la realidad del coche fue mucho más triste. Tenía un motor demasiado débil para su pesado chasis. La calidad de fabricación dejaba mucho que desear y su precio era desorbitado para lo que ofrecía. La compañía de John DeLorean se hundió entre problemas de gestión y escándalos. Y entonces, ocurrió el milagro. Volver al Futuro lo rescató del olvido y lo convirtió en una leyenda de la cultura pop. El DeLorean fracasó como producto, pero triunfó como un icono inmortal. La guerra de los formatos de video. ¿Quién no recuerda esa discusión? En cada casa, en cada grupo de amigos, había una división. Sony lanzó el Betamax en 1975, y era, objetivamente, mejor que el VHS. La imagen era un poco más nítida, los colores más estables, el sonido era superior. Pero Sony cometió un error fatal, un error de soberbia. Se negó a licenciar su tecnología a otras marcas. Quería el pastel para él solo. Mientras tanto, JVC, el creador del VHS, hizo todo lo contrario.
le ofreció su formato a todo el que quisiera fabricarlo. El resultado fue que el mercado se inundó de reproductores VHS de todas las marcas y a todos los precios. Los videoclubs llenaron sus estanterías de cintas VHS, arrinconando al Betamax. No ganó el mejor, ganó el más abierto y accesible. Tras el éxito legendario de la Atari 2600, todo el mundo esperaba que su sucesora, la 5200, fuera un triunfo seguro. Pero llegó en 1982 con un pecado original del que nunca se recuperó: sus mandos. Tenía unos joysticks analógicos que no se centraban solos, haciendo que controlar los juegos fuera un ejercicio de pura frustración. Era impreciso, incómodo, un desastre. Para colmo, no era compatible con el inmenso catálogo de juegos de su hermana mayor, la 2600, y su precio era más elevado. El Atari 5200 no solo fue un fracaso comercial, fue una de las chispas que encendieron la mecha del gran crash de los videojuegos del 83, una crisis que casi acaba con la industria para siempre. Y llegamos al rey de los desastres, el que es considerado por muchos el peor videojuego de todos los tiempos. El símbolo de cómo la avaricia puede arruinarlo todo. En 1982, Atari pagó una millonada por los derechos de la película E.T., el extraterrestre. Y con las prisas por llegar a la campaña de Navidad, le encargaron a un solo programador que hiciera el juego entero, en apenas 5 semanas. El resultado fue un juego que nadie entendía. Era confuso, aburrido, y la mecánica principal consistía en caerse en agujeros una y otra vez. Las devoluciones fueron masivas. Se fabricaron tantos cartuchos que no sabían qué hacer con ellos. Así que tomaron una decisión legendaria: cargar millones de ellos en camiones y enterrarlos en un vertedero de Nuevo México. Literalmente. Una leyenda que fue confirmada en 2014 cuando los desenterraron. E.T. fue la gota que colmó el vaso y que nos dejó la lección más cara de los 80. No hay nombre, por famoso que sea, que pueda salvar un producto que simplemente no funciona. Ahí los tienes. 12 sueños de los 80 que prometieron cambiarnos la vida y acabaron como notas a pie de página en la historia. Cada uno de ellos nos recuerda que una buena idea no es suficiente. El momento, el precio y, sobre todo, entender lo que la gente de verdad necesita. Eso lo es todo. Si este viaje te ha traído buenos recuerdos, incluso de las cosas que no funcionaron, nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad aquí en Secretos de Nuestra Época. Y ahora te lanzo una pregunta para que nos respondas en los comentarios. ¿Cuál de estos fracasos tuviste en tus manos? ¿O cuál fue el que más deseaste tener y nunca llegó? Nos vemos en la próxima crónica.